iniciar presentando al primer panelista que nos acompaña el día de hoy. Ella es una dama, es una mujer, es una deportista destacada, es una deportista que interesante en la labor deportiva que ha desempeñado hasta el día de hoy, es activamente deportista, no se ha retirado, ella compite todavía y ella profesionalmente es formada en psicología en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. Tiene un diplomado en psicología en el deporte, también por la misma casa de estudios. Fue seleccionada nacional durante 5 años, ha representado a México en varias competencias importantes internacionales, como son la Universidad Mundial en Taipei en el 2017. Única mexicana de historia en competir por una medalla de bronce en un mundial de universidad. Y ha hecho historia definitivamente, ha competido por México también en el centroamericano de la especialidad en Veracruz 2014, ha representado a México también en los Panamericanos de Judo en Canadá 2015 y participó en el Máster de Guadalajara 2017. A todos ustedes, permítanme presentarles a una judoka brillante. Ella es la psicóloga Andrea Po, a quien, le pido de favor que prenda su cámara y que empiece su ponencia. Espero que les disfruten. Bienvenida, Andrea. Hola, Víctor, gracias. Gracias por la presentación. Muchas gracias a ti, Andrea, de estar aquí en este evento. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Quiero hacer una mención especial por todo el gran impulso que le ha venido dando también. Aprovecho un impulso importantísimo al judo universitario en el país. Es a la profesora Verónica Jiménez, que está detrás de todo este evento en el tema de organización, en la idea principal. Ella es realmente la impulsora de este bonito evento, a quien le damos las gracias también aquí a título personal y a título de la Universidad Estatal de Sonora por permitirnos ser parte de este bonito evento. Les quiero recordar a todos que la psicóloga Andrea Po va a estar participando durante un periodo de 40 a 45 minutos y al finalizar su ponencia vamos a poder hacerle preguntas ya sea por el chat o ya sea por medio de levantando la mano y pues posteriormente le estaremos dando acceso al micrófono a la gente que lo requiera, o yo te voy a estar leyendo las preguntas, maestra, para que les puedas dar respuesta. Bienvenida, psicóloga, gracias por estar aquí con nosotros y es todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Bueno, para empezar quisiera agradecer al Conde y a la Universidad Estatal de Sonora por prestar este espacio para todos los judokas universitarios y deportistas en general. También a los especialistas, como pueden ser los entrenadores o administrativos que están interesados en estos temas. Y creo que este es un buen espacio para poder retroalimentarnos entre todos. Entonces, pues voy a dar inicio con mi ponencia. Les comparto mi pantalla. Bueno, yo voy a hablar sobre el abordaje psicológico de las lesiones deportivas. Es un tema que nos interesa a todos los deportistas o las personas que están involucradas en el deporte, y por ello quiero hacer una breve introducción sobre qué es la psicología del deporte y cuál es la función que desempeña un psicólogo deportivo. Pues bueno, la psicología del deporte es, como su nombre le indica, una ciencia aplicada al deporte. El deporte se apoya de diversas ciencias para su análisis y su aplicación, entre las cuales podemos encontrar a la biomecánica, a la pedagogía, la medicina y la psicología, entre muchas otras. La psicología deportiva se ocupa de todos los aspectos psicosociales, es decir, de la mente y del entorno, presentes en toda actividad física o deportiva. Esta contiene una triple concepción, que es emocional, cognitiva y conductual. Lo emocional se refiere a aquello que percibimos y sentimos de manera afectiva. Lo cognitivo se refiere a aquello que pensamos, es decir, el significado que nos damos a nosotros mismos y al contexto en el que nos encontramos. Y lo conductual es lo que hacemos y cómo lo hacemos, refiriéndonos al comportamiento. Es decir, la conducta es lo que hacemos, el comportamiento es cómo lo hacemos. Entonces tenemos que estos tres aspectos, tanto el emocional, cognitivo y conductual, se interrelacionan y se afectan
directamente, es decir, lo emocional afecta a lo cognitivo y a lo conductual a lo emocional y a lo cognitivo, y así sucesivamente. Bien. El papel del psicólogo deportivo es quien se especializa en los factores mentales que influyen en el rendimiento deportivo, tanto de los entrenamientos como en las competencias. La función del psicólogo deportivo es de búsqueda, adhesión y mantenimiento de un deporte que se adecue a los gustos y las necesidades de la persona que va a practicarlo. El psicólogo deportivo trabaja en diferentes etapas deportivas, es decir, va desde la etapa inicial, la etapa de recreación, amateur, de competición, de alto rendimiento, y trabaja también con diferentes actores del deporte. Esto es importante mencionarlo porque muchas veces se cree que el psicólogo del deporte únicamente trabaja con el deportista, y sí trabaja con el deportista precisamente, pero también trabaja, por ejemplo, con el entrenador, con administrativos, con árbitros, con todas las personas que se puedan imaginar que están involucradas en el ámbito deportivo. Y bueno, el objetivo primordial del psicólogo deportivo es potenciar al máximo el rendimiento del deportista. Bueno, ya para abordar un poco más el tema, me gustaría dar una definición de qué es una lesión deportiva. De acuerdo a Villalón, menciona que es toda agresión, sea extrínseca o intrínseca, que sufre el organismo durante el desarrollo de la actividad física y deportiva, estableciéndose un desequilibrio en las estructuras corporales. Cuando se toma la decisión de llevar a cabo un deporte, sea cual sea el deporte, se toma con ello el riesgo inherente de sufrir una lesión deportiva. Me gustaría aclarar esto porque es difícil confundirse, pues ya que esto no significa que forzosamente tiene que sufrir una lesión el deportista, sino que el riesgo de tenerla es inherente a él. O sea, una vez que nosotros ya decidimos hacer deporte, estamos tomando con ello el riesgo de sufrir una lesión, y le puede pasar a cualquiera. Y las lesiones pueden variar de acuerdo al tipo de deporte y al nivel deportivo. El tipo de deporte, pues se clasifica, hay varias clasificaciones de los tipos de deporte, y aquí, por ejemplo, yo menciono a los de combate, donde entraría el judo, a los de pelota, atletismo, gimnasia, acuáticos, etc. Y el nivel deportivo, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, es de recreación, de iniciación, de competición o de alto rendimiento. Por ejemplo, no es lo mismo un judoka que esté en un nivel, que sufra una lesión y esté en un nivel deportivo de iniciación, a un judoka que ya está en alto rendimiento y sufre una lesión. Va a ser diferente la forma de trabajo y de abordar la lesión que sufrió. Ahora, aquí siendo más específicos, existen diferentes tipos de lesión. Que bueno, tenemos por una parte a las lesiones que afectan a los tejidos blandos, sean estos músculos, fascias, tendones, cápsulas articulares, ligamentos, y generalmente se presentan en distensiones. Después tenemos a las lesiones que afectan a los tejidos óseos, y son lesiones que afectan a la estructura de los huesos y su formación o protección. Se presentan principalmente en forma de fracturas o de fisuras. Y por otro lado tenemos las lesiones que afectan a los puntos de unión de un músculo con un hueso o inserción. Son lesiones que afectan fundamentalmente a los tendones, como la tendinitis, a la bursa, como la bursitis, y al epicóndilo, como la epicondilitis. Y esto puede ser en forma de inflamación o de una ruptura. Después tenemos a los grados de lesión. Va desde las lesiones leves hasta las lesiones graves que provocan incapacidad permanente. Por ejemplo, en las lesiones leves es cuando no se interrumpe la actividad deportiva. Sí provoca alguna incomodidad, pero no interrumpe la actividad del deportista. En las lesiones moderadas provocan incomodidades en el entrenamiento y disminuyen el rendimiento durante la competencia. En las lesiones graves implican una interrupción prolongada de la actividad deportiva y un periodo de disfuncionalidad que va de un mes a 6 meses, más o menos, y a menudo va acompañado de hospitalizaciones o intervenciones quirúrgicas. Después tenemos a las lesiones graves que provocan un deterioro crónico.
Generalmente implican un prolongado periodo de inactividad, una drástica disminución en el rendimiento deportivo y, con frecuencia, un repentino deseo de abandono o de cambio de especialidad deportiva. Por último, tenemos las lesiones graves que provocan incapacidad permanente, que implican una discapacidad funcional, sea pues física o neurológica, y impiden al atleta volver a practicar deporte, sea cual sea. Bueno, en este mismo sentido, y enfocándonos un poco más en el judo, el judo pues es un deporte de combate en donde cuerpo a cuerpo hay diferentes tipos de lesión, y las que más se presentan o son más comunes son los esguinces y luxaciones de los dedos, el típico tengo dedos de judoka, la luxación posterior del codo, la fractura supracondilea del húmero, la luxación de hombro, la fractura de clavícula, la luxación acromioclavicular, la subluxación de la columna cervical, las lumbalgias, la lesión de los ligamentos y meniscos de la rodilla y los esguinces del tobillo. Bueno, debido a que no todas las lesiones son iguales ni tienen la misma influencia sobre el deportista y su rendimiento, es algo indispensable identificar factores biomecánicos, físicos y claramente psicológicos relacionados con su causa, con la dinámica y las consecuencias, al tiempo que se busca y se seleccionan los recursos y ejercicios que permitan una mejor y más rápida rehabilitación del deportista. Es decir, que por ejemplo, cada especialista en su área va a buscar que el deportista regrese en un periodo más corto a su actividad. Y bueno, desde la psicología lo vamos a ver a continuación. Como les mencionaba, para que se pueda abordar una lesión deportiva, es necesario que se haga un punto de enfoque, que es el deportista lesionado, y alrededor de él se trabaje con diferentes especialistas en la materia. Por ejemplo, aquí tengo al médico, al entrenador, al fisioterapeuta y el psicólogo. Todos estos van a trabajar en conjunto para que el deportista salga adelante de la lesión, cada quien desde su especialidad. Siendo un poco más específicos sobre el abordaje desde la psicología, tenemos 3 etapas de la lesión deportiva, que es el antes, el durante y el después de la lesión. Siempre en cualquier etapa se va a hacer un trabajo base entre el psicólogo-atleta, hablando del abordaje psicológico. Entonces, el trabajo base en cualquiera de las 3 etapas va a ser el psicólogo-atleta. Pero lo que va a ir cambiando es el apoyo multidisciplinario. Es decir, todos van a estar en todas las etapas, pero unos van a estar más presentes en una etapa que en la otra. Por ejemplo, en la etapa de antes de la lesión, se va a priorizar el trabajo con el entrenador. Por ejemplo, para conocer el periodo de entrenamiento en que... aquí me gustaría decir porque se preguntarán, bueno, ¿por qué hablo de un abordaje psicológico a la lesión si todavía no existe una lesión? Lo que se trabaja aquí es la prevención como tal, evitar que el deportista llegue a lesionarse. Entonces aquí se trabaja con el entrenador, por ejemplo, para conocer el periodo de entrenamiento en el que se encuentra el deportista y determinar los factores psicológicos que se presentan con mayor frecuencia o que tienen más vulnerabilidad. Por ejemplo, en una etapa general de entrenamiento en donde se tiene un mayor tiempo de actividad física, pero una intensidad más baja, pues hay factores psicológicos como la motivación o el autoconocimiento que son más vulnerables. En cambio, en una etapa precompetitiva, en donde el trabajo físico es súper corto, pero con una intensidad muy alta, factores como el estrés o la autoconfianza, pues se vuelven más vulnerables. Después, en la etapa durante la lesión, ya una vez que se ha lesionado el deportista y que tiene que ser intervenido por el médico, pues obviamente se va a trabajar el apoyo multidisciplinario con el médico para que, en primera, para que el médico sepa transmitir o comunicar al deportista qué se lesionó o en qué consiste su lesión
y cómo va a ser el tratamiento o la intervención que se le va a dar a esa lesión. Y bueno, por último, en la etapa después de la lesión, se prioriza el trabajo con el fisioterapeuta y con el entrenador para reintegrar al deportista a sus actividades de forma gradual. Es decir, que no regrese inmediatamente a todo. Por ejemplo, puede suceder que en algún momento el entrenador no esté involucrado, no tenga un papel activo en esto y ya cuando el médico dio de alta al deportista, el entrenador dice, ok, ya te voy a poner a hacer randoris. Y pues la cosa no es así porque, por ejemplo, el randori es una actividad muy agresiva para el cuerpo después de que se ha regresado de una lesión. Entonces tiene que ir gradualmente con los ejercicios físicos, lo que determina el fisioterapeuta que se tiene que hacer y por eso es que se tiene que estar en contacto con cada uno de los especialistas de acuerdo a la etapa. Y aquí la pregunta del millón. Una lesión se termina cuando obtienes el alta médica o el alta deportiva. Y bueno, desde el punto de vista psicológico, la respuesta es no. Probablemente de manera orgánica o de manera morfofuncional, la lesión está sanada y en condiciones de reintegrarse al 100% a su deporte. Sin embargo, de manera psicológica, la lesión va a seguir presente. Veamos por qué. Bueno, aquí, como ya lo había dicho, son 3 etapas, antes, durante y después, y voy a ser un poco más específica en cada una, de acuerdo al trabajo que se va a hacer con el atleta. Bueno, antes de la lesión, de manera generalizada, el nivel atencional que se tiene que estar muy controlado. Es decir, si hay un nivel atencional deficiente, va a provocar que se presente una lesión. Y bueno, de acuerdo a diferentes investigaciones, se ha determinado que lo que influye en que exista o no una lesión se debe al estrés y a la autoconfianza. El estrés se remite a que ante una situación estresante se emite una respuesta producto de la valoración cognitiva, es decir, qué es lo que está pensando el deportista. Ciertamente no es tanto el entorno o la acción que se está presentando, sino el significado que el deportista le está dando a esto. Y esto provoca cambios fisiológicos como incremento de la tensión muscular, del ritmo cardíaco, entre otras. Y eso de forma física y de forma psicológica afecta o influye en el nivel atencional que tiene el deportista. Y en cuanto a la autoconfianza, puede ser tanto una confianza muy elevada como una confianza muy deficiente, va a provocar que el nivel atencional del deportista baje, porque a niveles altos de confianza hace pensar al deportista que ya no debe esforzarse tanto para conseguir una adecuada ejecución. Y cuando falta la confianza, tiende a preocuparse por lo que se está haciendo mal o por lo que qué dirán los que están alrededor del deportista. Entonces, se tiene que trabajar en que el nivel atencional sea el adecuado, porque esto, por ejemplo, afecta en que el deportista haga una mala acción o ejecute de manera inequívoca la técnica o algún movimiento o no esté concentrado, por ejemplo, en una habilidad táctica que él ya trabajó y esto provoca o produce una lesión grave o leve, ¿no? Pero al final una lesión. Bien, durante la lesión, una vez que ya el deportista se ha lesionado, el deportista atraviesa por una serie de etapas que son la negación, la angustia y el enfado, la depresión y la aceptación y reorganización. En el caso de la negación, pues el deportista no reconoce la lesión o el alcance que ésta tiene. Esto es muy común porque muchas veces los deportistas saben que se lesionaron, pero es una lesión muy pequeña, es una lesión leve, de tipo leve, y entonces esto provoca que el deportista diga, no me pasa nada, puedo seguir, puedo mantenerme en los entrenamientos o puedo seguir en la competencia, y repercute en que la lesión se va agravando
y al final pues es más desastroso esto. Entonces la negación es esto, que el deportista no reconozca la lesión o el alcance que tiene. Después tenemos a la angustia y el enfado. Y bueno, una vez que se asienta la idea de que la lesión ya está presente y probablemente apartará al deportista de la práctica, aparece el enojo y una preocupación excesiva. Generalmente es por el qué pasará después de esta lesión, ¿no? Esto tiene en constante angustia a un deportista. Después tenemos la depresión, que es provocada por la sensación de pérdida, ya sea funcional, deportiva, de estatus, entre otras, pero siempre es una sensación de pérdida que el deportista va a sentir, lo que lo lleva muchas veces a tener depresión. Y tenemos también a la aceptación y reorganización, que aquí ya se incluye una evaluación de los recursos, compromisos y cooperación con el equipo médico, porque muchas veces, por ejemplo, como mencionaba, en la negación o en la angustia y el enfado, el deportista no está del todo como aceptando que la tiene y no coopera para que el médico lo atienda o para que el fisioterapeuta le dé una rehabilitación adecuada. O, por ejemplo, que el psicólogo no intervenga y dice, no, estoy bien. Entonces ahí, pues, esto afecta porque al final el deportista es el que va a permitir o no que un especialista se acerque. Bueno, también tenemos que los factores sociales o los factores situacionales repercuten en todo este ciclo de la lesión. Si los factores sociales, refiriéndonos, por ejemplo, al apoyo de la familia, al apoyo de los amigos, del equipo deportivo, del entrenador. Por ejemplo, el entrenador es una figura muy importante para el deportista y muchas veces cuando sufre una lesión el deportista, el entrenador ya no tiene un papel activo, es decir, se desentiende y dice, bueno, tráiganme a tal otro competidor. Entonces, esto no es así. El factor social del apoyo de las personas que se encuentran alrededor del deportista debe ser fundamental para que haya una recuperación adecuada. Y bueno, factores situacionales puede ser, por ejemplo, en caso de que si la lesión requiere una intervención quirúrgica, saber si se tiene con un seguro médico o si el mismo deportista cuenta con los recursos económicos para pagarla, etcétera. Entonces ahí los factores situacionales pueden ser infinitos. Y todo este proceso va a llevar a una recuperación o a un ciclo interminable de la lesión de manera psicológica. Y también es importante aclarar que no son una serie de fases obligatorias por las que todos los deportistas lesionados tengan que pasar siempre o no de manera secuencial, es decir, no en este orden. Tal vez algunos deportistas lo presenten de diferente forma o algunas las omitan. Entonces esto es en la etapa durante la lesión. Y bueno, tenemos aquí que después de la lesión hay diferentes recursos de afrontación y recuperación, que esto ya es cuando se da una rehabilitación para que el deportista pueda retomar sus actividades deportivas de la forma más adecuada y rápida posible. Algunos de estos recursos de afrontación y recuperación son la confianza, el manejo del estrés o el nivel de activación y la motivación. Y bueno, estos son temas sumamente importantes y extensos de los que se podría hacer una presentación completa y más, pero intentaré mencionarlos de manera breve porque son factores clave o aliados clave en la recuperación de las lesiones deportivas. Y bueno, como primero tenemos a la edificación de la confianza y teniendo en cuenta que la confianza es la seguridad que el deportista tiene de sí mismo y de su entorno y representa la propia creencia que tiene sobre las posibilidades de realizar satisfactoriamente una actividad deseada, en este caso pues el deporte. Entonces, ¿qué tan seguro se siente el deportista? O a sí mismo, ¿qué tan seguro se siente? A su entorno, ¿qué tan seguro se siente? O qué tan capaz se siente.
Entonces aquí puede haber diferentes combinaciones. Por ejemplo, me siento seguro de mí mismo, pero me siento inseguro del entorno, o me siento inseguro del entorno, o me siento seguro del entorno, pero inseguro de mí mismo, etcétera. Entonces aquí puede ir fluctuando de acuerdo a la persona. Y bueno, una técnica que funciona bien para abordar la edificación de la confianza es el FODA. Por sus siglas es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuando hablamos de una lesión, es común que al estarse recuperando, el deportista tenga una visión de sí mismo un tanto pesimista o negativa. Sin embargo, esto solo va a empeorar la recuperación que tiene y la vuelta a la normalidad de sus actividades. Entonces, lo que el FODA pretende es que el atleta sea capaz de tener una visión global de él y de su entorno, siendo consciente de que sí ha sufrido una lesión, pero que a pesar de ello cuenta con las fortalezas y puntos de mejora. En realidad, al inicio, cuando se empieza a trabajar esto con un deportista, es un poco difícil que él se dé cuenta o tome conciencia de que tiene muchas fortalezas o muchas áreas de oportunidad en las que pues puede trabajar. Casi siempre es una o dos al inicio, pero por esto es importante que el proceso psicológico, pues como su nombre lo dice, sea un proceso, es decir, que no sea de la noche a la mañana o con una sesión ya tengo, sino que lleve a cabo diversas sesiones y se apoye del psicólogo para salir adelante. En este mismo sentido de la edificación de la confianza, también tenemos otra técnica que es el autodiálogo. El autodiálogo ayuda a que el atleta se rectifique a sí mismo las cosas positivas que tiene. Es decir, en momentos específicos, ya sea del entrenamiento o de la competencia, un atleta va a repetirse a sí mismo de acuerdo, por ejemplo, al FODA, que ya descubrió sus fortalezas o sus áreas de oportunidad, va a ir repitiéndose a sí mismo, soy fuerte, soy muy ágil, tengo un kumi muy bueno, entre otras. Esto con el autodiálogo. Y otra técnica muy importante en la edificación de la confianza es la visualización, que consiste en usar la imaginación para modificar patrones tanto físicos como emocionales presentes en diferentes situaciones. Cabe mencionar que la visualización siempre va a ser positiva. Entonces, puede, por ejemplo, emplearse la visualización en reproducir mentalmente movimientos correspondientes a una ejecución técnica o aprender a tomar decisiones tácticas, entre otras cosas. Y bueno, como su nombre lo dice, mucho se ocupa la visualización, valga la redundancia, de tipo visual. Sin embargo, también podemos encontrarla de tipo sinestésico, es decir, del movimiento corporal, que en el caso de la recuperación de las lesiones tiene un alto impacto, pues conlleva un trabajo neuromuscular que produce microcontracciones de los músculos específicos implicados en los movimientos que está imaginando, pese a que realmente no hay un movimiento como tal, sino que todo está siendo pues imaginado. Por eso es importante que sea positivo, porque no vamos a poner al atleta a hacer una visualización perdiendo. Esto repercute en que tenga más desconfianza, entonces siempre va a ser positivo. Si, por ejemplo, se llegó a lesionar haciendo un Ippon-se Inage y se lesionó la rodilla, entonces la visualización se va a trabajar siempre enfocándonos en que repita, por ejemplo, el movimiento mentalmente, pero que se vea a sí mismo haciéndolo bien, marcando todos los pasos que requiere, los movimientos técnicos y tácticos, entonces, pero de una forma positiva. Nunca se va a ver lastimándose, nunca se va a ver perdiendo en este tipo de visualizaciones que va a hacer. Y también tenemos el manejo del estrés como otra herramienta para el abordaje de las lesiones deportivas en una etapa
después cuando ya se reintegra el atleta. Y bueno, el estrés se representa cuando el deportista hace frente a estímulos que sobrepasan sus recursos, de manera que el sujeto percibe que no puede darles una respuesta efectiva. Entonces, ¿qué pasa? Si el deportista se ve a sí mismo como que no puede regresar a un entrenamiento o no se siente del todo seguro, o todo esto va a repercutir en su estrés, va a ser muy estresante para él verse a sí mismo en esa situación y no poder superarla, o sea, no sentirse capaz de poder regresar a un entrenamiento, a una competencia. Y bueno, para que haya un manejo del estrés, lo primordial será valorar con el deportista las situaciones dentro y fuera del ambiente deportivo. Es decir, que después de la lesión sí puede presentarse que el estrés, o más bien es lógico que el estrés se presente por la lesión, pero también puede haber otros factores ambientales que le estén provocando a él, el deportista, estrés excesivo. Es decir, por ejemplo, si su familia no lo apoya, si su familia le está diciendo ya retírate, ya no hagas ese deporte y él quiere seguir haciendo ese deporte, esto va a hacer que se genere estrés porque el apoyo social que tiene no está siendo suficiente para que él supere la lesión o no de la mejor forma. También se tiene que hacer una valoración de las demandas que son propias del entrenamiento. Es decir, qué exigencias tiene tu deporte, qué se requiere física, técnica, táctica y psicológicamente para tu deporte. Y también las exigencias de la competición. No es lo mismo estar entrenando que estar compitiendo. Siempre haya una lesión, la competencia va a ser un estresante mayor que un entrenamiento. Entonces hay que evaluar con el deportista las exigencias que para él representa una competición. Es decir, quedar bien conmigo mismo, quedar bien con mi entrenador, quedar bien con mi familia. Entonces, todo esto que son exigencias que representa para el deportista una competencia se tiene que evaluar para saber el nivel de estrés que está manejando. Y también es muy importante conocer si hay un historial previo de lesiones. Es decir, bueno, sabemos que ya está lesionado y que se está recuperando de esta lesión, pero probablemente antes de esta lesión ya haya sufrido otras lesiones importantes y saber cómo las llevó, cómo las manejó para recuperarse de ellas, o incluso puede ser que todavía no se recupere de algunas de ellas. Entonces, por eso es importante conocer si hay un historial previo de otras lesiones. Y bueno, una vez evaluado todo esto, lo que se trabaja con el deportista, pues son técnicas de apoyo. Como lo son la respiración, la relajación progresiva de Jacobson, relajación autógena de Schultz, la meditación, cualquier procedimiento cuyo objetivo es enseñar al deportista a controlar su propio nivel de activación sin la ayuda de recursos externos, o sea, que todo sea por parte de él, porque si no puedo decir, pues le recetamos un sedante, ¿no? Y pues eso lo tranquiliza. Eso no es el chiste, sino que él mismo se conozca y sepa controlar su nivel de activación, ya sea o muy elevado y bajarlo o muy bajo y subirlo, para que se puedan manejar el estrés que está llevando a cabo por la lesión. Entonces, por ejemplo, tenemos la respiración, que pues sería tener un control de la inhalación y la exhalación, ser conscientes de que estamos inhalando y exhalando. Y todo esto va a llevar a que el deportista vaya bajando sus niveles de estrés o su nivel de activación sea más bajo. También la relajación progresiva de Jacobson es otra técnica que se usa mucho para el control del estrés, en el que por tiempos determinados se hacen contracciones de grupos musculares y es mejor si se lleva una secuencia, es decir, se contrae contrae los brazos, okay, contrae el pecho, contrae el abdomen. Esto va por tiempos determinados y digo que es mejor que se lleve una secuencia, es decir, de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza. También está la relajación autógena de Schultz, que es un estado de relajación inducido a través de percepciones asociadas a este estado, es decir, a la tranquilidad, a la relajación. Sobre todo es el calor o la pesadez. Es cuando se le dice al deportista, ok, cierra los ojos, relájate, vas a ir sintiendo poco a poco cómo llega el calor a tu cuerpo, entra por los pies,
sube por tus piernas y así sucesivamente a través de todo el cuerpo. Igual con la pesadez es un poco parecido. Y bueno, pues la meditación, que también es un estado de relajación que ayuda al deportista. Y bueno, la motivación finalmente es uno de los recursos más apreciados, pero que en sí es sumamente variable porque depende de cada persona. Cada quien tiene sus fuentes tanto internas como externas de motivación y se trabajará tanto para encontrarlas como para potenciarlas. Y bueno, una técnica muy buena para motivar al deportista se lleva a cabo a través del establecimiento de metas u objetivos. Esto, como ya dije, pues va a depender de cada deportista. Es decir, para mí no es lo mismo que me motive, no sé, eh, ir a unos Juegos Olímpicos que para otra persona. Para una persona puede decir, bueno, yo no quiero ir a Juegos Olímpicos, yo quiero hacer esta otra cosa. Entonces, va a ir dependiendo de la persona. Pero el establecimiento de objetivos sí debe ser en general de corto, de mediano y de largo plazo. Y también es importante que sean específicos, medibles y alcanzables. Por ejemplo, si un deportista me dice, o si le pregunto, ¿cuál es tu objetivo a largo plazo? Y me dice, no, pues quiero bajar de peso, ¿no? Por ejemplo. Y yo le digo, ok, sé más específico. A largo plazo quiero bajar 10 kilos. Ah, ok, entonces ya, eso ya es específico, es medible y es alcanzable. A mediano plazo, bueno, que puede ser relacionado con, por ejemplo, que dice, quiero perder peso, ya a largo plazo ya determiné que sean 10 kilos. Ah, bueno, a mediano plazo, pues voy a decir que sean 5 kilos y a corto plazo 1 kilo, ¿no? Entonces ahí tiene que ir en relación los objetivos tanto a corto como mediano y largo plazo y esto que debe ser de forma específica, medibles y alcanzables. Y bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Andrea, por tu presentación, por compartirnos tu conocimiento, tus experiencias en tu especialidad, que es el área de la psicología, y con tu experiencia en el deporte, pues que dominas a la perfección. Y la verdad es que, bien lo dices tú, el tema psicológico es un tema importantísimo en la preparación de los deportistas, en este caso de los judocas. Sabemos que la parte psicológica, pues, juega un rol muy importante. Hay atletas que se preparan físicamente extraordinariamente, pero que a la hora de competir, el pánico escénico, la lesión en este caso, y factores externos influyen en el resultado del deportista. Entonces, pues muchas gracias, Andrea, por tu participación. Y por aquí hay una persona que nos hace una pregunta, Andrea, te la voy a leer. Y es María Concepción, dice, como entrenador, ¿cómo podemos ayudar a los atletas en su recuperación para que sea más efectiva? Ok. Bueno, primero que todo, el entrenador siempre debe tener un papel activo, porque el entrenador es una de las figuras principales de un deportista. En todo momento, sea o no una lesión, el atleta siempre se va a apoyar en un entrenador. Entonces, para que el entrenador esté presente en cualquier etapa de la lesión, primero hacerle saber que tiene un apoyo en el entrenador. Antes siguiendo las 3 etapas de la lesión, ¿no? Antes de la lesión, bueno, como ya vimos, tiene que estar en comunicación constante con el atleta, haciéndole saber en qué etapa deportiva está, sino siendo igual tan específicos de que estamos en una etapa general y se va a trabajar esto o así. Sí, haciéndole saber en qué le ayuda determinado movimiento, determinada técnica, determinada táctica. Esto antes de la lesión ayuda a que el atleta esté concentrado y no tenga distracciones, su nivel atencional esté bien. Durante la lesión, igualmente estar en comunicación y hacerle saber que tiene un apoyo, que él va a estar ahí, que no va a ser suplantado el atleta, porque muchas veces este es un miedo común de los deportistas, que dicen, híjole, es que ya me lesioné y el entrenador me va a cambiar. Entonces, hacerle saber
que no es como un número más, sino que es una persona que vale y que él está tomando en cuenta el entrenador para el futuro. Y después de la lesión, pues teniendo en cuenta esto, que todo lleva un proceso y que el atleta no va a entrar de lleno a los entrenamientos o a las competencias, que va a ir paso a paso. Entonces, respetar estos pasos que se le van a ir dando, tanto del fisioterapeuta como del psicólogo, respetarlos y no orillar al competidor, al atleta, a que regrese de forma abrupta. Excelente, excelente, excelente respuesta, Andrea. Hay mucha gente que te saluda, hay mucha gente que te felicita por tu ponencia, gente de toda la República Mexicana literalmente te está mandando saludos, gente de Centroamérica y de Sudamérica también, gente de Venezuela, gente de Brasil que te saluda, te mandan felicitar, Andrea. Y conocemos de tu participación, Andrea, conocemos de tu participación en este mundial universitario que competiste por una medalla de bronce. Nos comentan, Andrea, que tú tuviste una lesión en ese evento, que lidiaste con ella, trabajaste psicológicamente con esa lesión, y estaría muy padre, Andrea, que nos platicaras un poquito de qué hiciste al respecto, cómo lo abordaste, una experiencia pues que, digo, a nadie se le desea asistir a un evento en esas condiciones, pero sería muy interesante escucharte, que nos platicaras así brevemente qué hiciste para poder manejar con éxito esa lesión. Sí, claro. Pues bueno, alrededor de mi carrera deportiva, yo empecé a los 4 años a practicar judo y fue, me acuerdo, a los 12 años que sufrí la primera lesión, digamos así, grave, que fue una fractura de clavícula. Y a raíz de esto, eh, yo creo que lo que me ayudó fue el apoyo social que tuve, es decir, de mi familia, de mis compañeros de equipo. Y esto me ayudó mucho en esa lesión. Después, ya cuando entré a selección nacional a los 17 años, sufrí varias lesiones, las típicas lesiones, por ejemplo, como el esguince de tobillo o esto, pero por eso también es importante saber el nivel de la lesión, el tipo de lesión, porque no todas afectan del mismo modo. Y bueno, de las más fuertes que me acuerdo fue que tuve una ruptura del radio, del codo. Este, Esto fue cuando en una competencia metí mal la mano, bueno, hice una mala caída donde sin querer metí la mano porque pues instintivamente lo hice y se me fracturó el radio. Estábamos en Argentina y eso fue muy difícil para mí porque eh, ahí no se tenía ni la atención médica ni estábamos con el psicólogo. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Y lo que pasó fue que, bueno, me tuve que aguantar hasta regresando a México y de ahí ya se fue haciendo una terapia médica. Me ayudó que, por ejemplo, el médico me explicó bien lo que pasaba. Es decir, yo no estaba como en la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar. Me dijo, ok, mira, tu lesión es así, se te rompió el codo, así se va a trabajar. Entonces, el tener conocimiento a mí me generaba menos estrés, por ejemplo. Después, por ejemplo, tuve una lesión en la rodilla que me rompí el menisco y esto también fue muy difícil para mí porque pues ya estás en una etapa de alto rendimiento en donde casi que sí el deporte es tu vida y dices tú, bueno, es que ¿qué voy a hacer ahora, no? Si ya no puedo entrenar, si ya no puedo competir. Y tenía yo mi psicólogo deportivo ahí en CONADE y se fue trabajando. Me acuerdo que trabajamos sobre el planteamiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo y pues poco a poco se fue haciendo la recuperación tanto médica como psicológica. Para los Juegos Centroamericanos, que me lastimé, me fracturé la mano, recuerdo que eso fue hace como fue como 1 o 2 semanas antes de que se llevaran a cabo los centroamericanos. Y a mí me destrozó por completo porque yo dije, bueno, si ya llevé toda una preparación de incluso años para llegar a este punto, si pude lograr mi clasificación, eh, entonces, ¿cómo es que 1 semana antes o 2 semanas antes una lesión me va a detener? Entonces se habló con el fisioterapeuta, se habló con el médico, me enyesaron y dijeron, bueno, si tú estás
consciente de que quieres participar y hacer así las cosas, pues hazlo. Y entonces ya con un súper vendaje me metieron a la competencia. Ahí yo creo que ayudó más bien la motivación que yo tenía, la motivación que yo ya venía desarrollando desde tiempo atrás y las ganas que tenía yo de poder competir y de ese esfuerzo, ¿no? Que no se fuera a la basura todo el esfuerzo que yo había hecho de muchos años atrás. Gracias, Andrea. La gente te sigue saludando, la gente de todo México te sigue felicitando por tu conferencia. Hay una pregunta más que te voy a hacer para darle la palabra a la gente que tiene la mano levantada. Ella es Xochitl Sánchez y te pregunta que si qué corriente psicológica tú recomiendas para abordar alguna terapia individual. Antes de que me contestes, Andrea, te voy a decir que también en el mismo sentido, Roberto Santillanes te felicita. Florian Gerardo Delgado también hace lo mismo, te manda a felicitar, te pregunta algo sobre tu progresión de lesiones, ya lo contestaste. También hablan de que el entrenador, si debe estar o no en la fase de recuperación, en las lesiones con el fisioterapia, con el psicólogo, si debe estar presente. Y entre todos estos comentarios, pues muchos comentarios de felicitaciones, Andrea. Y pues te dejo con esta pregunta, que si recomiendas alguna corriente psicológica para abordar la terapia individual. Ok, bueno, las corrientes pues son muchas y va a depender también del tipo de deportista, es decir, no a todas las personas les funciona igual una terapia. A mí en lo personal me gusta la psicosocial, que aborda esto que mencionaba al inicio, que es el aspecto emocional, cognitivo y conductual, de que la persona, cómo está sintiendo o qué está sintiendo, cómo lo está procesando y a raíz de eso la conducta que va a tener. Entonces, de forma psicosocial o de forma, sí, de forma psicosocial lo que hace es que eh, se engloba todo, es decir, tanto lo que se siente como lo que se piensa, como lo que se hace. Entonces, por ejemplo, si un deportista está sintiendo mucho miedo y de repente le digo, ok, ¿por qué viene generado ese miedo? Bueno, por esto, por el otro, me explica algo, ¿no? Y le digo, ¿qué piensas de ese miedo? Y dice, no, es que pienso que no me va a salir tal técnica a la hora de la competencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que si no se trabaja sobre eso, al final, él no va a hacer una técnica que probablemente le hubiera dado el gane en una competencia por miedo. Entonces, más bien es como el significado que él le dio a ese miedo, no tanto como la acción misma de hacer la técnica. Pudo haber sido mucho mejor, o pudo haber sido peor, pero eso nunca se va a saber porque él procesó de cierta forma el sentimiento que estaba teniendo, que era el miedo. Entonces, a mí me gusta mucho este enfoque psicosocial porque eh, no ve solo una cosa, es decir, no ve, por ejemplo, la acción como tal, sino ve lo que hay antes, lo que se pensó y lo que se sintió. Entonces, bueno, creo que eso contesta la pregunta psicosocial. Muy bien, Andrea. Vamos a dar entrada a una participación por medio de la voz y se la vamos a dar a Rafael Torres Rodríguez, que está levantando la mano. Le vamos a pedir al maestro Rafael que encienda su micrófono para que nos haga la pregunta. No sé si nos está escuchando Rafael Torres, que pueda encender su micrófono para que nos haga su pregunta. Bueno, parece que ya debe tener algunos problemas para encender su micrófono. Vamos a dar paso, Andrea, a una participación del ingeniero Gerardo Solís. Él es asesor del Conde, él tiene un mensaje para ti y para toda la audiencia. Te siguen llegando muchos mensajes, Andrea, de saludos, muchos mensajes de felicitaciones. Hay gente que te dice que está muy contenta de verte en esta nueva fase como ponente en el tema del judo y las felicitaciones no paran de llegar. Y pues le hago entrada al ingeniero Jorge Gerardo Solís para que te dé unas palabras a nombre del Conde. Gracias. Gracias, Víctor. Andrea, pues la verdad que te mereces todas esas felicitaciones que han ido llegando.
a nosotros nos da mucho orgullo porque cumplimos mucho en este sentido el hashtag que tenemos, ¿no? Estrellas hoy, líderes mañana. Tú ya eres una psicóloga hecha y derecha, ¿verdad? Esperando que te sigas preparando más todavía, que tengas tu maestría, que busques tu doctorado, para que nos sigas ayudando al deporte mexicano, sobre todo el universitario, ¿verdad? Pero en fin, a todo el deporte mexicano, porque nos hace falta mucho el apoyo psicológico. Lo hemos tratado de promover de un tiempo para acá, pero a veces pues no nos daban oportunidad de llevar psicólogos a las universidades mundiales, pero ya lo hemos ido logrando poco a poco, porque así como llevábamos médicos, y tú lo decías perfectamente en tu charla, pues se requieren biomecánicos, y se requieren médicos, y nutriólogos, y psicólogos, y una gran cantidad de gente bien preparada. Entonces, lo que nosotros presentamos en el CONDE es precisamente apoyar a todos estos muchachos de que les guste el deporte, pero que no dejen su educación, que continúen, porque el principal motor de nosotros va a ser que ustedes sean profesionistas, que ustedes terminen una carrera profesional. Y por eso te digo que nos da mucho orgullo el ver cómo te desenvolviste ahorita en tu charla. Eso nos genera mucha confianza en la que poco a poco vamos teniendo realmente deportistas que luego hacen una carrera y aparte de eso la dirigen hacia el deporte, ¿no? Si es esta parte de la psicología, tú lo haces desde el punto de vista de la psicología deportiva y por ahí lo vas a ir trabajando, vas a hacer un trabajo que realmente te gusta, te encanta, porque se veía en tu carita cuando nos estabas diciendo las cosas que lo estabas, ¿cómo te podría decir? Sacando desde el fondo de tu alma, ¿no? Algo que te gusta, algo lo dijiste muy claramente. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer si toda mi vida he sido deportista? ¿Por qué mi lesión, etcétera? Ese tipo de situaciones yo creo que le van a ayudar mucho a muchos de los que nos están escuchando ahorita, porque la gran mayoría sufrimos lesiones cuando practicamos nuestro deporte. Casi todos sufrimos alguna lesión por ahí y lógicamente se batallaba para tener, al menos en los años en los que uno practicó, ¿verdad? Ahora ya, bendito Dios, tenemos más deportistas. Misma Tania Jiménez es psicóloga, ¿verdad? Y está ahí con nosotros en Conde. También ya Angie, ahí maestra también en la Facultad de Psicología, la esgrimista, ¿verdad? También está en lo de psicología deportiva. Y ya hay, ¿verdad? Varias universidades que tienen esa maestría, esa especialidad en psicología deportiva. La verdad, Andrea, realmente nos sentimos muy orgullosos y que te desenvolvieras de esta manera, yo creo que le resolviste una gran cantidad de dudas a muchos que se han lesionado y que a veces no han podido regresar otra vez como ellos quisieran, en este caso al judo, ¿verdad? Pero yo creo que ahí tienen algunas cosas. Cualquier otra pregunta yo creo que ya la podrías ir también despejando más adelante. Por lo pronto ya Víctor nos dijo que todas estas presentaciones para el sábado van a estar, para el que las quiera ver otra vez y repetir, y si tiene algún cuestionamiento, pues pasaremos tus datos también para que te marquen directamente y les ayudes con esto, ¿no? Porque se trata de que vayamos mejorando el día a día nuestro deporte nacional. Y nosotros hacemos nuestro pedacito desde el Conde, agradeciéndole mucho a la Universidad Estatal de Sonora, ¿verdad? A Víctor, que se ha comportado como si ya fuera un moderador de muchos años. Y la verdad que nos sentimos orgullosos de este congreso, ¿no? Agradeciéndole también por ahí a nuestra comisionada técnica nacional de judo, Verónica, que se ha puesto bien las pilas, y esto es lo que ocupamos para que nuestro deporte, en este caso el judo, pues vaya para arriba. Y lo hemos visto como desde que lo anexamos dentro de las competencias universitarias, cómo hemos ido avanzando y cómo hemos ido mejorando en el judo con entrenadores que han asistido bien en las universidades, y pues cada día nos llegan mejores judocas
a las universidades. Muchas gracias, Andrea. La verdad, nos sentimos muy orgullosos y adelante pues, mija, puros Muchas éxitos. gracias. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero Solís, como siempre, muy atinadas. Agradecido ahí por el comentario también en lo personal. Y Andrea, a nombre de Nueva Cuenta, a nombre del CONDE, a nombre de la UES, te damos las gracias por tu participación.